El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Bienvenidos, un saludo muy grande a toda la comunidad de Betania y a toda la comunidad del suroeste que nos sigue semana a semana en el programa Perlas Saludables, el programa convenio entre el Hospital San Antonio de Betania y AUPA de Televisión, ahora llevando a sus televisores el convenio de intervenciones colectivas entre el Hospital San Antonio de Betania y la Alcaldía del municipio de Betania. Betania tiene futuro, el PIC, Plan de Intervenciones Colectivas. Hoy vamos a hablar con los doctores Andrés y el doctor Mateo, que nos están acompañando desde la Universidad de Antioquia. Ya por acá pasaron en un programa anterior, estuvimos hablando de enfermedades de transmisión sexual. Para los que les interese el tema, lo encuentran en las redes sociales, en los canales de videos de YouTube del canal local AUPA de Televisión y en las redes del Hospital San Antonio de Betania. Y hoy, bueno, otro tema también de mucho interés para la comunidad. Hablando de salud pública, vamos a hablar hoy de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludable. Doctores, bienvenidos nuevamente al programa. Muy buenas tardes para todos. Como dijo el doctor Julián, mi nombre es Andrés Mejía, soy estudiante de medicina ya en el último año de la carrera. Y bueno, los invito pues a que se conecten con el canal y que estén muy atentos a todos los programas que traemos en los próximos días. Bueno, buenas tardes para toda la comunidad. Mi nombre es Mateo Alejandro Ruiz Flores, estudiante de programa de medicina de la Universidad de Antioquia, también de último año con mi compañero, y contento de estar hoy nuevamente en este programa de plan de intervención colectiva. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarme. Y bueno, siempre le traemos estos temas a la comunidad de gran importancia. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, porque yo también soy víctima, ¿cierto? El riesgo cardiovascular. Resulta que con los añitos uno también, ¿cierto?, se va afectando a esa situación. Pero bueno, la gente que estará pensando, un riesgo cardiovascular, un riesgo, ¿cómo así que un riesgo? ¿Cierto? Sí, un riesgo, y es un riesgo que nos afecta a todos. Usted que está ahí sentado, precisamente está aumentando su riesgo cardiovascular al estar ahí sentado, pero bueno, doctores, ampliemos un poquitico de eso. Yo quiero que pronto empiece el doctor Andrés, continúe el doctor Mateo y se van turnando para explicar un poquitico qué es el riesgo cardiovascular. Muchas gracias, doctor. Bueno, básicamente el riesgo cardiovascular son una serie de eventos o de sucesos que tenemos nosotros en la cotidianidad como factores que predisponen a nosotros tener una enfermedad como tal. Y en este caso estamos hablando del riesgo cardiovascular, o sea, algo que me puede afectar el corazón, básicamente. Entonces, en este espacio vamos a hablar un poquito acerca de qué es eso para que nos entiendan con más facilidad, y es básicamente eso. Bueno, hablando del riesgo cardiovascular, como lo está mencionando mi compañero Andrés, son ciertos factores propios de la persona, factores que lo condicionan a ser propenso a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que vamos a tratar en la charla de hoy, cómo hacer que estos factores sean, cómo disminuir la propensión de esa persona a desarrollar una enfermedad cardiovascular a partir de ciertos métodos de prevención, ciertos hábitos de vida saludable que vamos a desarrollar hoy a lo largo de la sesión. Bueno, como decían los compañeros, efectivamente, el riesgo cardiovascular son una serie de condiciones, ¿cierto?, tanto intrínsecas como extrínsecas y del medio, que favorecen la presentación de enfermedades del aparato cardiovascular. Entonces, tenemos un aparato cardiovascular, todos ustedes tienen su corazoncito, tienen arterias, tienen venas, y todos están conectados con los diferentes órganos que pues permiten que usted vea, escuche, entienda, pueda comer, hablar, moverse, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una enfermedad del aparato cardiovascular, pues nos ponemos en la situación de
tal vez perder alguna de estas habilidades. Entonces imagínese usted, muy rozagante, que todos los días sale a caminar y el día de mañana por una enfermedad cardiovascular, pues de repente ya no puede mover sus piernas, o de repente ya no puede hablar, o de repente se enferma tanto del corazón que ya no puede salir a caminar porque se cansa mucho, o pues en el peor de los casos, siendo usted una persona joven, fallece a raíz de una enfermedad cardiovascular. ¿Qué enfermedades cardiovasculares tenemos, doctores? Bueno, entonces básicamente una de las más comunes es el síndrome coronario agudo, que es más común, conocido por ustedes como el infarto. La persona se infartó. También conocemos la enfermedad cerebrovascular, que la gente lo conoce realmente como derrame. Pues que el derrame también pues es otra cosa, es otra patología, otro escenario, pero entonces otra de las enfermedades que es muy importante de alto riesgo cardiovascular, entonces lo que le llamamos el ACV. Otra de las enfermedades muy importante y que es muy común en nuestra sociedad es la hipertensión arterial, que es lo que llamamos la presión alta. Otra enfermedad cardiovascular es la enfermedad renal crónica. Sabemos que una persona que tiene propensión y tiene ciertos factores, como lo mencionado ahorita, intrínsecos y extrínsecos de alto riesgo cardiovascular, empieza a dañar el riñón, se vuelve una persona con una enfermedad renal crónica que puede ir progresando si no impactamos en estos factores. Muy bien, entonces tenemos una serie de enfermedades, 4 grandes síndromes pues muy importantes. A ese le podemos agregar la diabetes, que es otra enfermedad dentro del espectro de las enfermedades de riesgo cardiovascular, porque favorece el daño a los órganos sumada a estas otras enfermedades que ustedes estuvieron hablando, ¿cierto? Y aumentan precisamente la posibilidad de que se presenten. Pues cuando tenemos diabetes podemos tener una hipertensión más grave, o podemos tener infartos más severos o problemas renales más graves, ¿cierto? La diabetes es un factor empeorador, digámoslo, pues de la condición cardiovascular. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que todas estas enfermedades son hasta cierto grado prevenibles, ¿cierto? Hay una serie de factores, como hablábamos en un principio, que son intrínsecos propios de la persona. Ahorita vamos a ampliar un poquitico de eso, ustedes me van a decir algunos. Tenemos otros factores extrínsecos y entonces podemos dividir el accionar sobre el riesgo cardiovascular a raíz de eso. Entonces tenemos unos factores de riesgo modificables y unos no modificables. Entonces el doctor Andrés me va a hablar de los modificables y el doctor Mateo de los no modificables. ¿Listo? Bueno, entonces, doctor, como decíamos, los factores modificables son aquellos factores que yo como individuo puedo hacer algo por eso, ¿cierto? Puedo disminuir el riesgo de aparición de todos estos eventos. Entonces, uno muy importante, la actividad física. Otro también muy importante es la dieta saludable, evitar el sedentarismo y evitar el consumo de cigarrillo, que es muy importante para estas enfermedades que estábamos hablando. Son básicamente esas las que yo puedo modificar para evitar que se aumente el riesgo de yo presentar dichas enfermedades. Bueno, y hay unos factores, dentro de esos factores modificables es muy importante tener en cuenta que muchos de ellos se relacionan con enfermedades puntuales. Por ejemplo, el tabaquismo nos habla de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el cáncer, ¿cierto? No solo son modificables para el riesgo cardiovascular, sino para otro montón de enfermedades. El sedentarismo y la falta de actividad física pues son relacionables con otra enfermedad que afecta al 80% de la población mundial, que es la obesidad, ¿cierto? Y el hecho pues también del sedentarismo, que disminuye la lozanía del corazón, entonces favorece que se presenten o empeoren las enfermedades hipertensivas y también del mismo corazón. Entonces el doctor Mateo, de pronto cuéntenos qué factores no son modificables, que no podemos impactar básicamente. Bueno, muy importante dentro de los factores condicionantes que nos aumentan el riesgo cardiovascular, hablar acerca de la edad.
Entre más años tiene la persona, pues más riesgo va a tener cardiovascular y es algo que no podemos modificar. No podemos evitarlo, tenemos Y- que envejecer. Y entre las consultas encontramos que muchas personas con alto riesgo cardiovascular tienen más de 65 años y son las que tienen estas enfermedades crónicas como hipertensión y enfermedad renal. Por eso es que nosotros les insistimos tanto a las personas que entre más añitos tienen, más juiciositos sean en ir al médico, en lo preventivo, de que tienen que venir, así no sientan nada, tienen que venir a que les hagamos exámenes, que los revisemos, porque hay muchas de estas enfermedades que inicialmente son silenciosas. Por ejemplo, doctor, cuénteme, ¿a quiénes les dan más enfermedades cardiovasculares, a los hombres o a las mujeres? Otro de los factores no modificables es eso, el sexo, que más que todos los hombres son los que tienen mayor riesgo o son más propensos a desarrollar estas enfermedades cardiovasculares. Y otro factor no herencia. modificable es los antecedentes. Ajá. Entonces, antecedentes tanto personales como familiares, se ha visto que aumenta el riesgo de desarrollo de una enfermedad cardiovascular. Entonces, si tenemos un paciente que tiene como antecedentes enfermedades cerebrovasculares, pues este paciente lo tenemos que seguir más o vigilar un poco más porque va a ser más propenso a desarrollar ese tipo de enfermedades por ese antecedente médico que tiene. Bueno, ¿y qué les parece, muchachos, si les cuento que hay un pequeño grupo de factores que se llaman determinantes sociales, ¿cierto? Que pueden ser modificables o no modificables, ¿cierto? No todo el mundo los contempla porque, pues, primero dependen mucho de políticas públicas para poder ser impactados, y segundo, porque también dependen de situaciones socioeconómicas. Entonces, uno de esos factores o determinantes sociales es el nivel socioeconómico, ¿sí? Y el riesgo aumenta en los dos extremos. Las personas muy adineradas tienden a tener un riesgo cardiovascular más elevado también. ¿Por qué? Pues precisamente suelen ser muy sedentarios y comer pues de manera muy poco saludable, hablando pues de alimentos muy hipercalóricos y cosas por el estilo. Y en el otro extremo entonces tenemos la población pobre, que tienen un problemas nutricionales. Entonces el riesgo cardiovascular también se ve afectado por nuestro estado nutricional. Una persona que no está bien nutrida suelen tener problemas cardíacos precisamente por la debilidad de ese corazón mal nutrido, o por tener problemas renales por verse expuestos a alimentos en malas condiciones. Otra situación ambiental que puede ser o no puede ser modificable es el estrés, ¿cierto? Entonces eso es un determinante social relacionado, por ejemplo, con el trabajo, con el poder acceder a un sueldo. La persona que no tiene un ingreso estable suele tener niveles de estrés mucho más altos o enfermedades mentales como la depresión, que tienden a elevar el riesgo cardiovascular. Porque, pues bueno, ya sería otro programa y por ahí lo hemos tratado con el psicólogo, de pronto ustedes lo quieren ver en el canal de YouTube. Hablamos un poquitico del estrés y los efectos que tiene el estrés sobre el cuerpo. Resulta que el estrés aumenta la presión arterial y por ende aumenta el riesgo cardiovascular. Bueno, entonces, compañeros, hablemos un poquitico de la mortalidad. ¿Ustedes de pronto tienen en la mente algún dato respecto a la mortalidad por enfermedad cardiovascular o no? Bueno, se dice que la mortalidad, por ejemplo en Colombia, es la principal causa de muerte, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. O sea, entonces el corazoncito básicamente es el que nos está matando aquí en Colombia y a nivel mundial. Entonces es la principal causa de muerte y por eso es que hacemos tanto énfasis en todos esos factores que ya le hemos hablado y que la vamos a seguir hablando. De pronto el doctor tenía por ahí algo otro tipo en mente. Sí, recalcando pues que es como es una de las primeras causas de muerte, debemos de recordarle el alto impacto social que tiene, Ajá. los altos costos y como este es uno de los motivos también muy frecuentes de nuestra consulta médica y como se conoce que una de cada 3 personas puede sufrir hipertensión, que puede sufrir estas enfermedades crónicas. Entonces la hipertensión se ha vuelto una enfermedad de todos los días, de consulta externa de todos los días, y que una persona mayor de 40, 45 años va a sufrir, que tiene mucho riesgo de sufrir. Exactamente, entonces es muy importante lo que dice el doctor Mateo, y es un dato súper importante. 2 de cada 3 personas mayores de 50 años pueden estar
sufriendo de hipertensión arterial, y esa cifra aumenta al 80% de las personas, incluso el 90% de las personas, conforme nos acercamos a la edad de los 80 años, ¿cierto? Si usted le pregunta a todos los abuelitos, ¿usted que toma pastillas para qué? Casi todos le van a decir que toma pastillas para la presión arterial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que aparece con la edad y que aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces es muy importante conocer eso, y el hecho de saber, como bien lo dijo el doctor Andrés, que es una enfermedad, son enfermedades que nos están matando. La mortalidad no solo en Colombia, sino a nivel mundial, supera el 50% de la tasa de mortalidad en total. O sea, la mitad de la gente del mundo se muere por enfermedades cardiovasculares, y la otra mitad de la gente que se muere, casi toda se muere por situaciones de violencia. Entonces tenemos una problemática bien importante. Entonces ya nos acercamos a la mitad del programa. Hemos hablado muy sabroso de lo que son los factores de riesgo cardiovascular, de lo que son los determinantes sociales un poquitico. De pronto en otro programa podríamos ampliar sobre ese, es un tema bien interesante, pero pues el tiempo en televisión es corto y nos tenemos que ir a un corte de comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar ya en sí de los estilos de vida saludable. Esta es la parte donde ustedes van a tener que tomar apuntes, entonces los invito a la segunda parte del programa. Si no vieron la primera parte, está en las redes sociales, en el Padre de Televisión y en las redes sociales del Hospital San Antonio de Betania. Y bueno, nos vemos al regreso. La ES Hospital San Antonio del municipio de Betania y la Administración Municipal Betania Tiene Futuro, a través de su convenio de intervenciones colectivas, te recuerda cómo realizar un adecuado lavado de manos. Moja tus manos con suficiente agua. Aplica jabón. Frota las palmas entre sí. Frota las manos intercalando tus dedos. Empuña las manos y frota los dedos de arriba hacia abajo. Frota la yema de los dedos contra la palma. Frota los pulgares rotándolos. Enjuaga tus manos con suficiente agua. Seca bien tus manos con una toalla de papel y utiliza la misma toalla de papel para cerrar la llave. Recuerda, prevenir el coronavirus está en tus manos. Bienvenidos otra vez al programa Perlas Saludables, a la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, dentro del plan de intervenciones colectivas en convenio con la Alcaldía Municipal Betania Tiene Futuro, y gracias al canal AUPA de Televisión y al programa pues que tenemos en convenio con el canal desde el Hospital San Antonio de Betania. Hoy estamos hablando de riesgo cardiovascular y estilo de vida saludable. En esta segunda parte del programa nos vamos a enfocar entonces en las actividades o lo que llama la gente comúnmente estilo de vida saludable. Pero entonces ustedes se estarán preguntando ahí en sus asientos, bueno, pero todo el mundo habla que un estilo saludable, un estilo de vida saludable, pues ¿qué es un estilo de vida saludable? El doctor Mateo nos va a contar un poquitico, o mejor dicho, a grandes rasgos, en 3-4 palabras que la gente entienda muy bien qué es un estilo de vida saludable. Bueno, por hablar de estilo saludable no podemos hablar de algo en específico como tal, sino hablarlo de una manera integral. Entonces, cuando hablamos de estilos saludables, hablamos de ciertos comportamientos, ciertos hábitos y ciertas actividades que podemos hacer día a día. ¿Para qué? Para tener entonces una vida más saludable, más amena y con menos limitaciones funcionales. Poder cumplir como personas en todos nuestros campos y disminuir el cardiovascular y enfocarnos, y esto se enfoca entonces en la dieta y en el ejercicio principalmente, pero también hay otras actividades que vamos a ir ampliando en esta charla. Bueno, como bien lo dice el doctor Mateo, hay una serie de factores que nosotros podemos modificar, ¿cierto? Y en este caso es en las que vamos a hacer más énfasis, ¿cierto?
Entonces el doctor Mateo menciona dos muy importantes, que es la sí, se me olvidó entonces el doctor Mateo mencionó dos muy importantes, que es la dieta y el ejercicio. Entonces ahorita vamos a estar hablando acerca de cómo debo de hacer el ejercicio y cuánto lo debo de hacer, y cómo básicamente podría hacer la dieta en una persona normal para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces sí, como bien lo decían los médicos, en la primera parte del programa hablamos sobre unos factores de riesgo que son que podemos impactar, sobre los que podemos ejercer alguna influencia para disminuir esa posibilidad de enfermarnos de una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Y teníamos unos factores no modificables, como bien lo decía el doctor Mateo, pues entonces es imposible afectar la edad continúa, nosotros seguimos envejeciendo, nuestra condición como hombres o mujeres desde el nacimiento pues también es una situación muy compleja de modificar. Hoy en día pues la ciencia permite algunas cirugías y otras cosas, pero eso en realidad no afecta el riesgo cardiovascular asociado al género. Pero entonces sí tenemos unos factores de riesgo que sí podemos impactar, ¿cierto? Entonces lo decía el doctor Andrés, básicamente actividad física y dieta, pero tenemos un montón, ¿cierto? Hay otro grupo de factores modificables que los habíamos mencionado en la primera parte del programa, por cierto, lo pueden encontrar en las redes sociales, ahí pueden buscar la primera parte del programa. Y pues me parece muy importante que los abordemos uno a uno, hablemos un poquitico de su efecto, algo muy resumido y que quede muy claro para la comunidad y qué podemos hacer para evitarlo. Entonces, bien lo dijeron ustedes, los dos principales son la dieta y el ejercicio, pero no estamos hablando de dieta cualquier dieta y no estamos de ejercicio de cualquier ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece si el doctor Andrés nos habla de la dieta y el doctor Mateo de la actividad física? ¿Listo? Bueno, doctor, entonces como veníamos diciendo, la dieta es supremamente importante en las personas que sufren o para disminuir el riesgo, ¿cierto? Aquellas que lo sufren, más lo deberían de aplicar. Entonces, la idea es disminuir el consumo de grasas, ¿cierto? Es muy importante la disminución del consumo de grasas. Obviamente, el consumo de harinas también hace que se aumente el riesgo cardiovascular. Y aumentar la proteína y disminuir las harinas. Eso con respecto a la dieta. Y también muy importante el consumo del sal. El consumo de sal se ha venido aumentando y se ha visto que eso aumenta el riesgo de la hipertensión, y la hipertensión pues nos aumenta el riesgo cardiovascular. Es muy importante impactar acerca de toda la dieta y todo lo que debemos de hacer para disminuir el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, doctor, hagamos el ejemplo, yo soy uno de sus pacientes. Yo sufro hipertensión arterial o diabetes, cualquiera de las dos, o los dos, usted de pronto nos puede explicar para las dos. Cuando yo llego a su consulta y usted me quiere dar una recomendación de cómo debo alimentarme para disminuir ese riesgo cardiovascular, ¿cómo haría usted para explicarme eso y que yo lo entienda siendo una persona, digamos, del común de la sociedad? Bueno, doctor, sí, en este caso, como lo venía diciendo, en un paciente con hipertensión arterial es muy importante tanto la dieta como disminuir el consumo de sal, ¿cierto? En este caso sería disminuir el consumo de sal en la dieta y disminuir el uso de saleros adicionales en la mesa. Por ejemplo, básicamente, yo le diría al paciente, de ahora en adelante, don Pedro, es mejor que primero le echen la sal a los alimentos en la preparación y muy poquita, ¿cierto? Y quitemos el salero de la mesa para que usted no le eche más sal de la que ya traen los alimentos. ¿Listo? O buscar alternativas para resaltar los sabores, como otros condimentos o el limón, ¿cierto? Hay una estrategia de la Organización Mundial de la Salud que se llama el plato saludable. El plato saludable es un esfuerzo por lo que la gente en realidad entienda cómo es comer sano y que esto no implica un gasto económico importante, que no tienen que comer cosas que la gente llama finas, sino que es simplemente adaptar la forma en que preparan los alimentos, por un lado, adaptar las cantidades y las proporciones, ¿cierto?
Cantidades, porque obviamente no es lo mismo usted sentarse y comerse 3 platados de arroz. Y proporciones, porque la idea es de pronto comer un poquitico más de ensalada de lo que come de arroz. Y las preparaciones, porque estamos hablando entonces que lo ideal no es fritar, sino cocinar o asar. Si usted se lleva esas reglas a su hogar y prepara todo con esa idea en la cabeza, va a preparar alimentos mucho más sanos. Entonces, un plato saludable, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Usted coge el plato, lo divide por la mitad de una de las mitades la llena de ensalada, la ensalada que usted quiera, de la que pueda conseguir, de lechuga, de repollo, de cebolla con zanahoria, lo que quiera, y la otra mitad vuelve y la parte por la mitad, y en la parte de arriba del plato es donde va a poner la carnita asadita con una tajadita de pronto cocinadita de maduro, y en la otra mitad entonces una frutica o de pronto otro energético como un bocadillo, ¿cierto? Que facilita que usted consuma proporciones sanas de los alimentos y no se llene con calorías huecas. Otra cosa que es muy importante evitar, por ejemplo, doctor, ¿cuál sería? Con respecto a la dieta, Por ejemplo, algo que tenga mucho azúcar. pues básicamente algo que tenga mucho azúcar, pues sería el juguito. No le debemos echar merusa. azúcar adicional, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué tal las gaseosas? Tiene mucho contenido de azúcar, Eso. realmente tiene mucho contenido de azúcar y es lo que deberíamos de evitar. De hecho, estamos teniendo una epidemia de obesidad infantil a nivel mundial gracias a las gaseosas y a los cereales de caja. Entonces, es muy importante que evitemos estos alimentos o que los usemos muy poquito. De pronto una gaseosita al fin de semana para el niño como para darle gusto, pero no que tome gaseosa todos los días. Y lo mismo en el hogar, lo ideal sería no tomar gaseosa todos los días. Bueno, doctor, entonces el doctor Mateo nos va a hablar entonces un poquitico de lo que es la actividad física, ¿cierto? Muy bien lo dijo el doctor Andrés, son dos de los estilos de los factores de estilo de vida saludable más importantes, la dieta y el ejercicio. Entonces el doctor nos va a hablar del ejercicio. Bueno, profesor, complementando un poco la dieta, no solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos. Entonces, eso se basa también en el estilo de vida saludable, con comer en ciertos horarios indicados, por la mañana, por la tarde, la comida, tener muy bien programado el desayuno, el almuerzo y la comida. Bueno, andándonos en la actividad física, ya que tocamos los temas de estilos de vida saludable, el mensaje que queremos llevar con los estilos de vida saludable es que hay otras alternativas para disminuir el riesgo cardiovascular. Cuando un paciente nos llega a consulta externa y es diagnosticado por primera vez con hipertensión arterial, a veces lo primero que pensamos es, bueno, ¿y qué medicamento va a empezar a tomar? O entonces hay pacientes que le empezamos un medicamento y cuando no se controla la presión le montamos 2 o 3 medicamentos, a veces aumentamos la dosis, pero entonces es un paciente que es obeso, que come mal, que es sedentario, que no hace ninguna actividad física, y entonces a veces olvidamos todas estas otras intervenciones en los estilos de vida que también nos ayuda a disminuir las cifras tensionales y que también nos ayuda a disminuir el riesgo. Entonces una de ellas es la actividad física. Hay varias recomendaciones en la literatura, pero una de ellas es hacer 150 minutos a la semana, entonces son 30 minutos al día aproximadamente. Pero esta no es una actividad física que, bueno, voy a salir allí al parque, voy a salir a la tienda y me demoré 30 minutos, no. Son 30 minutos de vigorosidad en la actividad física, de moderada intensidad. Claro que esto es un particular, no es la misma actividad física para todos los tipos, para todas las personas, sino que se recomienda entonces una actividad física que no nos permita tener una conversación tranquila o se haga consciente la respiración. Y Que lo haga sudar, lo por haga ejemplo, sudar, que exactamente. usted siente que su corazón se acelera. Exactamente. Entonces esto depende de cada persona, no es que no es la misma actividad física de una persona de 20 años o una persona de 60 años. Entonces es muy importante cuando llega un paciente a consulta prescribir adecuadamente la actividad física según las condiciones de esa persona, según su capacidad y según las comodidades que tenga. Pero lo que tenemos que recalcar es hacer actividad física nos ayuda a controlar a una persona con riesgo cardiovascular. No solamente los medicamentos, sino que también nos ayuda a este otro tipo de intervenciones a disminuir las cifras tensionales y a entrar a un paciente más en meta. Bueno, de hecho, es tan importante la intervención en la actividad física que ya los gobiernos se dan cuenta de esto
y por eso ustedes ven, por ejemplo, la Gobernación de Antioquia tiene el programa de A Moverse, creo que se llama, o Muévanse Pues, ¿cierto? Que busca precisamente eso, que las personas no se estén quieticas, porque el sedentarismo, el hecho de usted estarse quieto todo el tiempo, favorece las enfermedades del espectro cardiovascular. Entonces, hay otro grupo pues de factores de riesgo, pero el programa pues se nos está cortando, ya estamos hacia el final del programa. Yo sé que están muy entretenidos ustedes comentándole esto a la comunidad, pero entonces, para terminar, y en 3 palabras, muy cortico, vamos a hablar de 2 factores muy importantes. El doctor Andrés los mencionó por encimita. Vamos a hablar del tabaquismo y el consumo de licor. El doctor Andrés nos habla del tabaquismo, el doctor Mateo nos habla del consumo de licor, pero muy cortico ya para despedirnos. Bueno, doctor, el cigarrillo es muy comúnmente utilizado en nuestra sociedad, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y básicamente yo diría que es el principal factor que nosotros debemos de quitar cuando hacemos un diagnóstico, en ese caso hablando de riesgo cardiovascular. Obviamente no se debería de fumar, pero si se tiene el hábito y el paciente se ha diagnosticado recientemente con algún factor cardiovascular, creo que es el principal factor que debemos de empezar, ¿cierto? Aumenta extremadamente el riesgo de que suframos una enfermedad cardiovascular. Entonces yo creo que es importante hacer conciencia a las personas que nos están viendo en este momento, que disminuir el consumo y ojalá quitarlo de nuestros hábitos. Yo creo que ese es el principal factor de consejo y el principal factor de riesgo que nosotros empezaríamos a quitar de nuestra sociedad. Bueno, ya el otro factor, digamos, también modificable es el alcoholismo. En la literatura hay recomendadas como las unidades de alcohol para una mujer y para un hombre. Digamos que este no es el motivo de esta charla, pero lo que queremos recalcar es que entonces tanto el tabaquismo como el alcohol son 2 situaciones que nos aumentan el riesgo cardiovascular y que hacen parte de los estilos de vida saludable que debemos de mejorar e impactar en nuestra sociedad. Sí, respecto pues al consumo del licor, sabemos que es un irritante en general. El alcohol nos daña una capa interna que tenemos en las arterias que se llama endotelio, también afecta al hígado y obviamente pues nos expone a tener conductas de riesgo cuando estamos bajo esos efectos. Entonces son 2 factores que hay que impactar sí o sí. Las personas que consumen licor y fuman, y fuera de eso que hacen las 2 cosas al mismo tiempo, tienen muchísimo más riesgo cardiovascular. Pues bueno, en otra oportunidad ampliaremos el tema sobre el alcohol y el cigarrillo. Me parecen 2 temas muy importantes, pero llegamos al final del programa. Espero les haya gustado mucho hoy. Ya saben que lo encuentran también en las redes de los canales AUPA de televisión y también de los canales locales, supongo yo pues que también lo van a encontrar allá, de los diferentes municipios del sureste donde nos ven. También si quieren nos pueden buscar en las redes sociales del Hospital San Antonio de Betania y también van a encontrar los programas. Y los invitamos a que nos comenten, ahí nos pueden poner sus comentarios, sus preguntas, para tratar de resolverlas en los diferentes programas. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa Perlas Saludables, el programa convenio entre el Hospital San Antonio de Betania y el canal AUPA de televisión, en el momento ejecutando el plan de intervenciones colectivas PIC con la alcaldía del municipio de Betania. Betania tiene futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y doctores, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos hayamos sido claros. De igual forma los invitamos a que si tienen alguna duda nos escriban en el canal. Y pues bueno, muchas gracias a todos los televidentes que estuvieron activos pues en la transmisión. Que estén muy bien. Bueno, una última cosa, un último mensaje es que a veces olvidamos de la salud mental. La salud mental también es muy importante en el riesgo cardiovascular y es algo que debemos impactar. El manejo de estrés también se ha encontrado que disminuye las cifras tensionales. Y bueno, muchas gracias, profesor, por esta invitación y también a toda la comunidad por vernos y esperemos encontrarnos nuevamente en un programa de intervención colectiva. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde.